biológicos. Como primer invitado vamos a dar pase al doctor Fernando Hernández. Él es especialista en cirugía articular y artroscopía y lesiones deportivas en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene una estancia en Francia, un fellowship en Massachusetts y diferentes cursos en Estados Unidos. Él nos va a presentar el tema de microfracturas 2.0. Adelante, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Una disculpa que por diversos problemas el día de ayer no pudimos llegar a tiempo, pero ya estamos por acá. Bueno, vamos a hablar en este módulo de cartílago del papá de los tratamientos del cartílago, que son las microfracturas. Sabemos que el cartílago articular pues tiene una nula capacidad o casi nula capacidad de cicatrización, ya que no está expuesto a factores de reparación ni tiene acceso a células madre. Y pues en eso se basa el tratamiento de las microfracturas, desde el doctor Smiley y el doctor Preedy, que empezaron con sus primeros intentos de hacer sangrar esas lesiones para que ahora sí lograra una cicatrización. Vean este instrumental del doctor Smiley para perforaciones que se parece mucho a uno de los que tienen las casas comerciales actuales. El doctor Insalfolk hizo la primera descripción de esta técnica del doctor Preedy por ahí en los 60s. Y se tomaron las primeras second looks en los 80s, y desde entonces ya empezábamos a ver en los second looks que realmente lo que se tomaba, lo que se generaba en estas reparaciones no era realmente cartílago articular, sino era algo, más que nada es una cicatriz que parece cartílago articular, que tiene más una colágena tipo 1, que tiene más fibroblastos, más fibrocondrocitos, que parecen condrocitos, a diferencia del cartílago normal, y que se altera la placa subcondral y el hueso, a diferencia del cartílago nativo. Entonces, yo le llamo más como si fuera una especie de resane. Y lo que sabemos es que tiene un buen resultado en los primeros años, pero a partir del quinto año empieza a deteriorarse y bueno, se ha empezado a hablar de que tal vez ya no está tan indicada la microfractura, sobre todo después de los 10 años y especialmente en patela, pues los resultados no son nada alentadores. Lo que se recomienda ahora es hacerlo en lesiones pequeñas, tal vez idealmente menores a 2 centímetros. Y bueno, el costo-beneficio, si bien algunos de los tratamientos más modernos, como los autotrasplantes osteocondrales, son mucho más caros, al menos de inicio, los análisis a largo plazo nos demuestran que son superiores por la necesidad de una reparación subsecuente de la microfractura. Y bueno, ¿por qué no funciona? Pues lo que pasa es que no podemos controlar lo que hacen estas células madre y lo que hacen, cómo se reparan todavía, ¿no? Entonces, se habla recientemente de la importancia de esa comunicación que hay. No solo el cartílago no es una sola entidad, sino está en comunicación continua con el hueso subcondral y con la placa subcondral. Y precisamente lo que estamos haciendo con nuestra microfractura es alterar esto, ¿no? Estamos causando un daño en la unidad osteocondral que en lugar de preservarlo, ¿no? Estamos rompiéndolo. Se dice, bueno, pero no pasa nada, finalmente si hacemos una microfractura y no funciona, después hacemos otro procedimiento. Bueno, pues tampoco es así. A veces sí nos limita, en pacientes que ya hicieron una microfractura, los resultados después de un injerto de condrocitos cultivados es inferior. Muchos nos hemos encontrado este sobrecrecimiento de la placa subcondral. Cuando hacemos esta ruptura, pues el hueso hace callo, cicatriza y se hacen estos bumps ahí de hueso, ¿no? Igual, no es el mismo tejido, es un cartílago-like. Y bueno, se ha hablado de lo que es la microfractura 2.0, que abarca dos partes: el tratar de hacer más detallados en cómo hacemos esta microfractura, utilizar instrumental un poquito más fino para hacer bien la delimitación de nuestras lesiones. Esto a veces no está a nuestro alcance en Latinoamérica, pero se puede utilizar el mismo bisturí del 11 o algunos. Yo utilizo esos bisturís que usan en mínima invasiva de pie, nos puede ayudar a delimitar bien los bordes de nuestra microfractura. Se empiezan a hablar en lugar de hacer estas perforaciones con nuestros microfracturadores tradicionales, el utilizar ya sea un microperforado motorizado o alguna perforación de entre 1 o 1.5 milímetros con una mayor profundidad, para que nos llegue a producir más médula ósea que salga hacia nuestra reparación. Y bueno, la casa comercial que hace este sistema de las nanofracturas, lo que nos dice es que su sistema es superior porque evita el calor que se genera con los perforadores que sellan un poquito los canales donde estamos esperando que salga esta médula ósea, y bueno,
nos están vendiendo su marca, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que es muy similar al sistema que ya utilizaba el doctor Smiley en el 57. Yo creo que es una parte bien importante de unas microfracturas con buenos resultados, una buena rehabilitación. El cartílago articular, para diferenciarse en algo, o estos parches de cartílago o de pseudocartílago, para parecerse un poco más al cartílago hialino, necesitan un poco de estímulo motor. Entonces a veces se nos olvida que desde el principio de la técnica se describió la utilización de las máquinas de movilización pasiva, que a veces no están tan a nuestro alcance, pero para mí es como decirles, estás resanando la pared y después le echas una lijada, ¿no? Pintas tu carro y después le dan una pulida. Bueno, para mí es esto, la máquina de movilización pasiva nos limita el sobrecrecimiento de la placa subcondral y nos da una forma un poquito mejor. Y de hecho en estudios de laboratorio pues también se obtienen mejores cultivos celulares cuando se somete a esos condrocitos a un poquito de compresión. Entonces tiene su cierto sentido. También se habla de estas microfracturas 2.0 cuando se aumentan, cuando se les pone algo más. Se hace la microfractura y se les pone algún tipo de andamio para obtener un mejor tejido de reparación. Hay distintas membranas que se utilizan, de colágena, de ácido hialurónico, con buenos resultados en generales, superiores a las microfracturas sencillas sin el uso de membranas. Y pues tenemos también el aspirado de médula ósea, ¿no? A lo mejor, pues bueno, no está a nuestro alcance estas membranas que son caras, pero el simple hecho de agregarle, en este estudio utilizan un parche de ácido hialurónico con aspirado de médula ósea. Pero el simple hecho de nosotros tomar un coágulo de médula ósea y ponérselo, ya se está hablando de una microfractura aumentada. Este es un caso de lo que sí tenemos al menos en México, que son estas membranas de ácido hialurónico en los cuales podemos tomar nuestro coágulo de aspirado de médula ósea, lo sembramos ahí y se lo ponemos. Yo les comento a los pacientes que cuando hacemos estas aumentaciones es más que nada lo que estamos haciendo, es ahorrándole un par de pasos a nuestro cuerpo, le estamos dando un raid a esas células madre, a esos factores de crecimiento para que nos ayuden a una reparación de mejor calidad. Este es un preparado de cartílago halogénico con plasma rico en plaquetas bajo en leucocitos, que está teniendo excelentes resultados. Es una de las marcas comerciales, con resultados muy superiores a la microfractura. Se hace la microfractura y se pone esta pasta por encima de la reparación y tiene excelentes resultados, al menos a corto plazo hasta el momento de ahora, ¿no? Es un ejemplo donde hace la microfractura, se hace el preparado del plasma rico en plaquetas, se pone con este cartílago miconizado y se pone ahí como una especie de masa, ¿no? Esto pues no está disponible, al menos en México, en la mayoría de Latinoamérica no va a estar en los próximos años, pero el simple hecho de utilizar un aspirado de médula ósea, hacer ese coagulito, ya le estamos dando ese aporte biológico extra, que pues, se pueden hacer microfracturas también a nivel de la escotadura para tener un poquito más de celulitas madre y de factores de crecimiento que nos ayuden en esa reconstrucción. Y ese coagulito que a lo mejor ni siquiera tenemos que separar, o sea, finalmente todavía no sabemos cuánto se tiene que centrifugar, si se tiene que separar, si tenemos que utilizar todo, si tiene que tener plasma rico en plaquetas y las células madres, si tenemos que tener leucocitos, todavía no nos ponemos muy bien de acuerdo, pero pues hay suficiente evidencia de que el puro coágulo de médula ósea solo, dejarlo ahí en la mesa y ponérselo a la microfractura, y parece increíble cómo solito se adhiere al sitio ahí donde están las microfracturas. Tú lo pones y se hace un coagulito que lo resana, y no es necesario no es necesario ir a la cresta ilíaca posterior. Si estamos trabajando en la rodilla, pues hay médula ósea de muy buena calidad ahí mismo en la tibia, en el fémur, de ahí mismo se puede tomar el aspirado de médula ósea con buenos resultados, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos nosotros en México? No siempre tenemos la disponibilidad de estos sistemas de nanofracturas, o la Casa Azul, Artrex tiene estos Chondropix, pero bueno, por ahí descubrimos que los Kirchner de 1.2 milímetros caben muy bien en algunas cánulas de Fresier, y también hay algunos de estas guías de perforación de los sistemas de cirugía de mano, de placas de pequeños fragmentos o de mini fragmentos, y cabe exactamente en la guía de 1.2. Entonces con esta nos permite hacer estas perforaciones más pequeñas, más profundas, y hacemos un aspirado de aumentación con médula ósea autóloga del mismo sitio donde estamos, ¿no? Pero independientemente de lo que elijamos como tratamiento de reconstrucción o de reparación de nuestro cartílago articular, es probablemente mucho más importante tener estos tres pilares contemplados. Tenemos que tener una rodilla que está estable con sus ligamentos, y si no lo está hay que arreglarlo. Tenemos que tener integridad meniscal, y si el menisco no está bueno hay que arreglarlo o hay que trasplantarlo. Y yo creo que para mí de lo más importante es la alineación.
Si el paciente no tiene una buena alineación, le hagamos lo que le hagamos, cualquier reparación que hagamos va a fallar. Entonces yo pondría un poco este algoritmo de tratamiento, que es lo que nosotros hacemos con lo que tenemos, al menos en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Se vale las microfracturas en lesiones pequeñas principalmente. Pequeñas, y tratar de ser delicados en delimitar nuestra fractura, hacer perforaciones más profundas. Podemos hacerlas igual con algún sistema especializado o con un clavillo Kirchner, ¿no? Tomar aspirado médula ósea y ponerlo ahí, cuando menos. Si tenemos acceso a alguna membrana, utilizar alguna membrana. Si tenemos acceso al ChondroPic o a las nanofracturas, utilizar las nanofracturas, ¿no? En los pacientes intermedios, ahí ya tenemos que empezar a pensar que no nos va a ir tan bien si hacemos solamente las microfracturas. Entonces aquí empezaremos a hacer más mosaicoplastías. Los países que tienen acceso a los injertos frescos, en México empieza apenas, es difícil conseguir los injertos, son muy caros, pero bueno, sobre todo en lesiones de 1.2 y definitivamente más de 2 centímetros, las microfracturas no son una muy buena idea. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández, por su interesante presentación. A continuación, vamos a presentar a la doctora Isabel Guillén. Ella nos encuentra aquí con nosotros, tenemos su charla pregrabada. Ella es jefe de la unidad de cartílago de la Clínica Centro de Madrid, adjunto a la Dirección General de la Clínica Centro, adjunto en el Servicio de Traumatología de la Clínica Centro desde 2006, miembro de la Unidad de Investigación Clínica del 2008 y representante de la ESCA en el capítulo de cartílago. Adelante, doctora. Soy la doctora Isabel Guillén. Voy a pasar a dar la primera charla de las dos que tengo y lo primero dar las gracias por contar nuevamente conmigo. Es la segunda vez que estoy aquí con vosotros. Y bueno, aunque no pueda estar presencialmente, pues espero que os guste y que os pueda servir. Bueno, voy a hablar de la terapia celular para el tratamiento de las lesiones osteocondrales. Entonces tenemos este problema. Tenemos estas distintas lesiones. Y el tratamiento pues es intentar conseguir un tejido sano, restablecer tanto la estructura como restablecer su función. Para ello necesitamos una célula, o sea, el tejido que tenemos es una célula, es un tejido que tiene una sola célula, que es el condrocito, y una matriz extracelular. ¿Y qué tratamientos podemos hacer? Pues bueno, nuestra vida se ha hecho muchísimo en las microfracturas, las hemos hecho todos, son fáciles, económicas, muy rápidas de hacer. Pero hemos visto que tenemos este tipo de lesiones, estos sobrecrecimientos, estos osteocitos intralesionales o incluso estos quistes subcondrales. ¿Y por qué se han hecho tanto? Pues por las triple E, ¿no? Baratas, económicas y efectivas, pero en realidad no son tan efectivas. Se ha visto que el resultado de esto es a 2 años. Quisimos ver cómo podíamos conseguir este tejido. Pues, bueno, pues vamos a investigar. Hicimos este experimento, que lo tienen aquí en este artículo, y cogimos 15 animales con 2 cirugías, la primera y la segunda. La primera provocamos las lesiones y en la segunda implantamos. En la siguiente charla lo van a ver ustedes mucho más desarrollado. Le colocamos distintos tipos celulares y al sacrificar la célula y tomar las muestras de estos distintos sitios, pues comprobamos tanto con hematoxilina alsina como con safraninao, como estos tejidos eran mucho mejores cuando colocábamos condrocitos, y no cuando colocábamos ni células mesenquimales, y cuando aumentábamos la dosis de condrocitos a 5 millones obteníamos mucho mejor tejido. Y luego, en cuanto a la expresión de agrecano y de colágeno tipo 1 tipo 2, teníamos un tejido de variedad de colágeno tipo 2 mejor cuando usábamos condrocitos de 5 millones y colágeno tipo 1 cuando usábamos las microfracturas. Como conclusión, vimos que el tejido formado con estos implantes celulares era mejor que el formado con las microfracturas y que los implantes de condrocitos generaban un tejido cartilaginoso más similar al cartílago sano que cuando usábamos células mesenquimales. Entonces, la terapia con condrocitos es la única terapia celular que a día de hoy es. Bueno, pues llevamos muchos casos de ACI, que fue la primera generación, al MACI, que fue ya cuando utilizamos la membrana, y finalmente, pues nuestro ICI. ¿Cuál es la diferencia? Pues en el MACI la membrana nos venía ya con las células cultivadas y en el ICC nuestra técnica lo que hacemos es, tenemos la membrana por un lado, la cortamos del tamaño y aquí colocamos las células, es decir, usamos todas las células que cultivamos. La clínica consiste en hacer una primera artroscopia y tomar una biopsia de cartílago, como veis, por ejemplo, esta zona de la cara medial de la tróquea medial. También se puede tomar de la zona intercondilia
esta muestra de biopsia, que vienen a ser unos 3-4 granos de arroz, se procesa la muestra en cultivo y finalmente se pueden implantar. Todo esto se lleva, esta biopsia, a la sala de cultivos celulares, que es esta de aquí. Como veis, son salas que van abriendo puertas estancas según el grado de esterilidad de la misma. Y bueno, pues lo hacemos en rodillas, lo hacemos en caderas, cogiendo la biopsia del cuello, o en el tobillo, cogiendo la biopsia del cuello de la estraga. La recepción de muestras las mandamos siempre en suero, y lo primero que hacen es una serología para ver si el paciente es VIH negativo, hepatitis C negativa. No porque no se pudieran cultivar, sino porque teníamos que tener una sala de cultivos lo que hacemos esta biopsia, cuando ya tenemos este número de células y llega al laboratorio, hacemos primero estos controles y iniciamos el cultivo. Este cultivo vamos haciendo los controles cada cierto tiempo y hacemos nada más que 3 pases. Se ha visto que cuando hacemos más de 5 o 6 pases, las células pierden su fenotipo, ¿no? Su forma de ser. Y por ello lo que intentamos es dar más de 3 pases para que así tener un producto final que es un control de esterilidad, micoplasma y un fenotipado, pues podamos mandar al quirófano y que estemos seguros que lo que estamos colocando son conocidos muy grandes. Entonces, bueno, pues esta es nuestra experiencia. En la primera técnica con ACI hicimos 152 casos, con el MACI ya en membrana hicimos 174 y ahora con nuestra técnica del ICC, que es con mayor concentración celular, llevamos 369 casos. Este sería un poco el esquema. En el ACI nos daban las células libres y teníamos que colocar un parche de periósteo. En el MACI nos dan las células separadas en la membrana, pero con poca, y al cortar la membrana colocábamos menos concentración celular. Y en el ICC lo que hacemos es aumentar el número de... Bueno, pues voy a enseñaros un poquito la cirugía, rapidito para que no pasarme del tiempo. Y bueno, pues ¿cuál es la indicación? Menores de 50 años, lesiones condrales o osteocondrales de grado 3 o 4, y también lo utilizamos mucho para como salvamento de cirugías que han ido mal previamente de cartílago. Tenemos que hacer una artroscopia primera, en este caso os voy a mostrar un tobillo. Bueno, tenemos que hacer la osteotomía guiada por esta aguja. Aquí vemos la lesión que tenía, ¿veis? Era una lesión bastante grande. Limpiamos la zona. Marcamos la zona alrededor y, como veis, hemos colocado ya la membrana del tamaño de la lesión y estamos sembrando las células. Una vez que las sembramos, tenemos que esperar de 12 a 14 minutos. Una vez, en este caso, como era una lesión muy profunda, antes de poner la membrana tenemos que poner abdano o hueso, si no nos quedaría hundido. Entonces, lo que estamos haciendo es, de la zona de la osteotomía, tomar el cartílago esponjoso y colocarlo en el fondo, como veis aquí. ¿Veis? Lo vamos a acoplar en el fondo de la lesión y encima le colocaremos la membrana. Aquí tenemos ya la membrana cuando está saturada y aquí la lesión, ¿veis? Con el injerto puesto óseo. Colocamos la membrana encima y le hacemos unas suturas alrededor. Viendo que hay una estabilidad, podemos dar incluso los puntos transóseos que nosotros hemos diseñado. Finalmente lo sellamos con Tissuecol y cerramos y hacemos la osteotomía. Cerramos la osteotomía y colocamos otra de los tornillos que habíamos puesto previamente. Comprobamos la escopia. Y ahora os voy a enseñar un implante de rodilla, ¿no? Tenemos las dos opciones de la cirugía. Ay, me he ido, perdónenme. Pero, bueno, pues en este caso era un paciente varón que tenía una lesión osteocondral, como vamos a ver, y le hicimos una cirugía abierta, no artroscópica, porque vais a ver que era una lesión bastante amplia. Vas a hacer la incisión, esta es la zona donde tomamos la biopsia y fijaros qué lesión más grande. Este chico le habían implantado un fragmento osteocondral cuando se desprendió. Lo primero que hacemos con el bisturí es determinar una zona sana de la zona enferma, la medimos y lo que hacemos es pues, ir liberando todo eso. Dejamos este bordecito de aquí medial porque no nos va a suponer nada y nos favorece mucho luego el poder hacer una buena sutura. Aquí tenemos la membrana, ¿veis? La membrana, la parte rugosa. ¿Veis? Esta es la parte rugosa. A ver, aquí lo estoy cortando. Y ya vienen las células, las tomamos, ¿veis? Las células que vienen aquí en medio de
de cultivo. ¿Ves? Ahí estamos saturando toda la membrana, esperamos y finalmente lo colocamos en la zona. Suturamos con bicril alrededor, es un bicril de 5 ceros, si puede ser mejor oscuro para que lo veamos bien, y luego lo sellamos con Tisucor. Cuando terminamos, como veis, movemos muy bien la rodilla, viendo que después de haber hecho las movilizaciones la membrana está perfectamente sujeta, con lo cual el paciente puede hacer una movilización temprana, ¿no? Colocamos la escayola y sí les dejamos mover al día siguiente. Le voy a presentar un estudio de implante de cartílago, un seguimiento a 2 años, fue la tesis doctoral de la doctora Aboli, está publicada en este artículo, y lo que quiso estudiar es la eficacia del ICC, estimar la variación del IKDC, evaluar la integración de este implante y la presencia de edema con resonancia magnética y ver la seguridad de esta técnica. Hizo un estudio prospectivo de 50 pacientes con lesiones de cartílago tratadas mediante este ICC con 2 años de seguimiento. Como criterios de inclusión, pues eran los que habíamos dicho, lesiones grado 3-4, y los criterios de exclusión, pues como todos, artrosis, infección, etc. El 72% de nuestros pacientes tenían cirugías previas y la localización de la lesión la más frecuente fue en el cóndilo femoral interno y en la rótula. En cuanto a los resultados, la valoración del dolor lo miramos a los 6, 12 y 24 meses, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. El derrame articular disminuyó, pero no fue estadísticamente significativa, y la extensión y la flexión fueron buenas, no siendo resultados estadísticamente significativos. En cuanto al IKDC, sí que vimos unos resultados estadísticamente significativos, obteniendo una basal de 38 en los 12 meses, de 65 y de 69. Y si tenemos en cuenta este artículo, del Greco, en el que dice que si hay una diferencia de 16,7 puntos entre la basal y las del año, la basal y los 2 años, si la diferencia de puntos es de más de 16, el paciente nota una clara mejoría. En nuestros casos, entre la basal y 12 meses eran 26 puntos y entre la basal y 24 meses de 30. Con lo cual, nuestros pacientes tenían una sensación de mejoría real. Quisimos comprobar si los pacientes operados o no operados estaban mejor o peor, y no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Y sí que vimos que en la resonancia magnética nuestros pacientes tenían muchísimo menos edema subcondral, un 20%, 25, 22%, comparado con otras series en las que el edema subcondral es de 47, 56 o 78. Esto creemos que puede estar relacionado con el aumento celular, que hace que la matriz extracelular sea más densa y a lo mejor transmita menos cargas a los edemas. Somos los únicos que hacemos el implante de condocitos a 5 millones, a alta concentración. Complicaciones: no tenemos caso de fallo del injerto, no hubo infección, pero sí hubo casos de artrofibrosis que tuvimos que hacer movilizaciones y cirugías artroscópicas. Cuando nos pasó esto, lo que hicimos es hacer una artroscopia, valoramos el estado del cartílago en la zona, teníamos un mínimo abombamiento y otro que tenía un desprendimiento parcial en uno de los bordes, y lo que hicimos también es tomar una biopsia de esa zona, comprobando que microscópicamente era un colágeno de variedad hialina con colágeno tipo 2 y con condrocitos que aún eran viables. Esto sí que es una medicina regenerativa, ¿no? En sí estamos regenerando ese cartílago, con lo cual tenemos una técnica eficaz, con una mejoría significativa en el IKDC, con una buena integración y menos edema óseo y con muy pocas complicaciones. También presento rápidamente el resultado de los cartílagos de tobillo. Tenemos 24 casos. Esta sería la foto donde tomamos la biopsia, hacemos la flexión dorsal del tobillo y justo por delante tomamos la biopsia de cartílago en el cuello. ¿Veis? Este sería un poco el esquema de la lesión. Y bueno, pues lo que hicimos es un análisis de 24 tobillos, con una edad media de 34 años y localizados 14 derechos y 15 izquierdos. Como resultados, en la escala analógica visual tuvimos diferencia estadísticamente significativa tanto al año como a los 2 años. Y en la OFAS, en la escala de valoración, tuvimos también unos resultados estadísticamente significativos. Como conclusión, los resultados nos hablan que es una técnica de reparación que ha superado y que mejora el tejido obtenido, y que presenta las ventajas de no tener límite de tamaño de la lesión y no asociar morbilidad de la zona donante. Este es el primer caso de martillo de tobillo, que teníamos este caso con hicimos el second look. Y como la célula es un medicamento, pues aquí os presento lo que es un poco el prospecto. Es una matriz de colágeno bicapa con una población celular que es viable, con estirpe mesenquimal, expresión ocasionales de marcadores epiteliales, población un poco diferenciada, pero no tiene expresión de proteína S100, es decir, no tiene, no está degradándose a células tumorales, tiene ausencia de mitosis atípica y ausencia de expresión de P53 y tiene una capacidad proliferativa.
Estas son histologías que hemos hecho de cómo se comporta la membrana y las células y vemos cómo la parte morada es el núcleo celular y la parte más lila, esa es la matriz extracelular que ya van formando las células. Como no, hemos diseñado el pre-ICC, es como cuando operamos a pacientes jóvenes de alta demanda funcional y que además ya tienen pues, lesiones de menisco o de ligamento, tomamos una biopsia de cartílago que congelamos para si en un futuro lo necesitan, nunca van a ser más jóvenes que nosotros. Este es nuestro grupo de cartílago de la clínica y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Guillén. A continuación, es un honor presentar al doctor Horacio Rivarola. Él es jefe de sector artroscopía de rodilla del servicio del Hospital Universitario Austral, jefe de servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Universitario Fundación Falaboro y es miembro del Comité de ISACOS de Preservación Articular. Él nos va a hablar del tema de trasplante osteocondral. Adelante, doctor. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación y ante todo mi currículum. Soy amigo de todos mis colegas aquí de Perú que me hacen sentir como un hermano más, así que gracias nuevamente por su calidez. El objetivo de esta charla es presentar una serie de casos que estamos trabajando en conjunto con el doctor Nardín en el Centro Mapasi, o sea que es un estudio multicéntrico donde vamos a presentarles el trasplante osteocondral de cóndilo femoral con halo injerto congelado no irradiado y asociado a la técnica de aumentación biológica con coágulo de fibrina. Es por todos sabidos que las lesiones osteocondrales generan dolor y limitación funcional y esto da serias implicancias, ya sea en pacientes en lo laboral, tanto como en lo deportivo, y los defectos de cartílago tienen muy poca capacidad de cicatrización y revascularización por sus características de ser avascular e hipocelular. Por lo cual, a la hora de tomar una decisión de tratamiento, es muy importante evaluar sobre todo qué vamos a realizar en pacientes que son jóvenes y activos, buscando mejorar el dolor, la función y disminuir la evolutividad degenerativa. Conocen los algoritmos de tratamiento, si es una lesión condral u osteocondral, de acuerdo al tamaño, a la localización, qué realizaremos. Si tenemos pacientes jóvenes, activos y deportistas con lesiones osteocondrales pequeñas, por ahí la primera y mejor recomendación, por su mejor evolución en el tiempo, es pensar en el trasplante autólogo osteocondral, los OATS. Pero ya cuando tenemos defectos más grandes, se nos abre un espectro de tratamiento más reducido y ya más combinado, por ejemplo, con halo injerto. Entonces, cuando yo estoy presente a una lesión osteocondral amplia en pacientes jóvenes y activos y deportistas, realmente nos presenta un desafío donde las técnicas de preservación articular son las que tienen que primar y principalmente podemos decir que en este grupo etario está contraindicado pensar en lo que es los reemplazos articulares, las artroplastías, ya sean unicompartimentales o totales, y los haloinjertos osteocondrales nos proporcionan una muy buena alternativa de tratamiento, así que los tenemos que tener en mente.
La serie de casos que presentamos es una serie pequeña de 5 casos. Nosotros en la Argentina la verdad que no tenemos la disponibilidad de hacer trasplantes frescos, o sea que esta es una limitante, creo que es a veces un poco más regional que en la Argentina. Pero a propósito de los buenos resultados que hemos tenido y con la evolutividad de los años y con mejor follow-up, es que nos hemos decidido a presentar nuestra serie y por ahí a estimular a otros centros a que se sumen. Así la serie compone de 5 pacientes, fíjense que son 4 masculinos y 1 de sexo femenino, son pacientes todos jóvenes, que son activos, deportistas, donde la localización predominante es en el cóndilo femoral interno y también tenemos tratamientos sobre el cóndilo femoral externo. El estudio es retrospectivo, multicéntrico entre el Centro Mapasi de Rosario, liderado por el Dr. Nardin, y el Hospital Universitario Austral. Son pacientes que han sido intervenidos entre el año 2015 y 2019, tienen ya más de 7-8 años de follow-up, con una edad promedio de 25 años, y donde el mecanismo teníamos osteocondritis atraumática de Google 4, en un paciente tuvimos traumática y fíjense otra vez, referimos el tamaño de los pacientes, de la lesión, 25 milímetros en 3 pacientes, 30 milímetros en 2 pacientes, con una profundidad que tiene un promedio de 11 milímetros. Para compartir un caso y entender un poquitito, fíjense este paciente de 23 años que consultaba por dolor, incapacidad para la actividad cotidiana y deportiva, y el dolor se focalizaba bien en el compartimento medial, en la vertiente lateral del cóndilo femoral interno se ve este gran defecto osteocondral que compone la zona de carga del cóndilo femoral, por lo cual realmente lo que era autólogo realmente quedaba como muy corto para pensar en una terapéutica y pensamos en esta técnica combinada. Cuando uno hace el primer gesto, que es artroscópico, lo que termina de delimitar es las características de la lesión osteocondral. Se evalúa muy bien el lecho, porque muchas veces nos ha pasado en estos casos que encontramos un lecho necrótico en el fondo. Entonces, eso es importante porque también en la técnica debemos trabajar sobre ese lecho. Luego de la evaluación artroscópica hicimos la mini artrotomía con buena exposición, como si fuese para un reemplazo de superficie o una unicompartimental, y estamos bien centrados, bien alineados para poder tratar esta lesión. Aquí no hay que quedarse corto con los abordajes, tenemos que tener un buen campo de acción, sobre todo si vamos a trabajar con moldes o con guías de corte que tienen que ser muy amigables y no tiene que ser una limitante en nuestro abordaje. Lo que estamos haciendo en este caso, que teníamos el cóndilo femoral, digamos, homolateral, luego del matching hecho con tomografía, hicimos un mapeo con un papel de calcar el sitio de la lesión. Se debe tratar que sea el mismo sitio anatómico del cóndilo que tenemos que reemplazar. Y aquí hay que ser muy cuidadoso, existen casas comerciales que tienen sus guías, por desgracia en estos primeros casos nosotros no contábamos con ello y teníamos que hacerlo muy artesanal. Entonces lo que conviene hacer es en un principio por ahí hacerlo un poquitito más rectangular, luego ir redondeándolo y generar un muy buen lecho. Y como en este caso teníamos un foco necrótico en el fondo, lo que hicimos fue tomar tejido esponjoso, cruentar bien el lecho, hacer el relleno con hueso esponjoso, y el coágulo de fibrina se pone entre ese hueso que estaba necrótico, el relleno y mi aloinjerto. No es que ponemos el aloinjerto y luego le hago el coágulo de fibrina o el plasma rico en plaquetas como estamos haciendo ahora. Y este coágulo que todos nos hemos acostumbrado a hacerlo era al principio que empezamos, algo más, algo de biología necesita, en estos casos sobre todo que sea asociado a necrosis. Entonces los primeros casos nos debatíamos si lo íbamos a dejar con prefit o podíamos aprovechar y hacer una fijación con tornillos, dejarlo ahí durante un tiempito y que esto nos diese la posibilidad de hacer el retiro del material y hacer una biopsia para ver la viabilidad de este injerto en el tiempo. Y este es otro caso, oriundo de Rosario, donde fíjense un chico de 18 años, deportista también, jugador de básquet,
que refiere ya a dolor y bloqueo articular. ¿Y esto por qué es que refieren bloqueo articular? Porque por estos pacientes ya vienen refiriendo sintomatología previa. El médico que lo ve antes le dice, no, pero bueno, me gustaría esperar, o vamos a ver si esto tiende a cicatrizar solo, o evaluamos una terapéutica y de repente el paciente viene, doctor, tengo la rodilla trabada, sensación de cuerpo libre, y la evolutividad crónica de ese fragmento, o sea que nos quitó la posibilidad de hacer una fijación del fragmento y ya tenemos estos defectos que son grandes, que nos plantean terapéuticas ya más grandes. Y en este caso se hizo algo similar. Por el tipo de lesión y la localización se optó por un abordaje ya más tipo artroplastía para tener otra vez un muy buen acceso. Se trabaja de forma muy artesanal, en este caso el patrón lesional con el calco de la lesión. Recuerden que hoy la industria tiene algunos sets específicos, Artrex tiene alguno de ellos y en Argentina también hay otras casas que están trabajando en buscar algo similar para que sea más sencillo tanto con la zona dadora como la receptora para poder trabajar sobre ello. Fíjense qué prolijo se va trabajando y el efecto que se busca en este caso es más como si fuese una bio-uni, como un reemplazo, digamos, osteocondral bien focalizado del cóndilo. Y es un paciente que tiene muy buen seguimiento, tiene más de 7 años de seguimiento. Fíjense el control imagenológico, la radiografía, cómo mantiene su eje, cómo se ve una congruencia articular, cómo en el corte sagital de resonancia magnética se ve una continuidad de la capa condral, donde también se ve el espesor del hueso, porque en estos casos cuando es trasplante osteocondral de estas características, menos es más, no conviene que sea muy profundo el taco óseo. Y fíjense tanto en el corte coronal como en la tomografía de reconstrucción, qué buena congruencia y qué buena reducción se obtuvo. Y el paciente a los 7 años, cuando era la pandemia, bueno, hay que mandar algún videíto para mostrar lo bien que estás. Y fíjense cómo el paciente tiene un muy buen rango de movimiento, tiene extensión completa, flexión profunda y hace alarde de que dice, por acá pasó mi cirujano y dejó un lindo abordaje. El postoperatorio es muy importante porque en estos casos se debe restringir la carga del peso del cuerpo. Nosotros lo que recomendamos es que las 4 primeras semanas somos muy estrictos, sin carga, y de la 4ª a la 6ª empieza a ser una carga progresiva, haciendo ejercicios isométricos. Luego de la 6ª semana del postoperatorio es que se autoriza a la carga progresiva, con un seguimiento que cumple semanas y años. En los resultados de la evaluación de esta serie obtuvimos muy buenos resultados con los ICRS y el OAS. Todos los pacientes pasaron de un grado 4 a un grado 1. El grado de satisfacción de los pacientes fue alto, más del 89%, estando satisfechos o muy satisfechos. Y la incorporación del injerto, la cual hemos seguido con radiografía y tomografía, se encontró incorporación en promedio de los 3 meses. Cuando uno busca en relación a trasplante osteocondral alogeneico, pero que es congelado, no irradiado, no existe en la literatura. Lo que sí existe son los frescos, los que tienen la ventaja de poder hacerlo, como lo tienen en México, como lo tienen en Estados Unidos, como lo tienen en Europa. Nosotros realmente estamos con esa limitante. Son, como dijimos, problemas difíciles de tratar, difíciles de resolver, por lo cual las alternativas quirúrgicas que nos dan, si no tenemos ese aloinjerto, digamos, fresco, que es el ideal, creemos que esta es una buena variable. Pero cuando uno evalúa la literatura con los aloinjertos frescos, a más de 10 años se presentan muy buenos resultados, con muy buen follow-up, con buenas series clínicas, por lo cual los estudios dicen ser promisorios para este tipo de tratamiento en esta población de pacientes jóvenes y activos. Y nosotros hemos publicado con el doctor Gobi y con el doctor Chala en relación a las terapias biológicas, en relación a la patología de la rodilla, en el tratamiento artroscópico de la rodilla, en patología de rodilla. Creo que esta es una buena ventaja de tener tanto coágulo de fibrina o plasma rico en plaquetas para buscar una mejor fijación, una mejor adhesión y obviamente para buscar mejor biología en estos lechos necróticos. Y para cerrar nos dejo un último caso que
he visto hace un mes y ahora estamos compartiendo con el doctor Nardín para ver si se puede tratar ahí en Rosario. Es un paciente de provincia de Córdoba, de Argentina, que a los 14 años empezó con molestia. Lo había visto un colega, le dijo, mira, si esto molesta te voy a hacer un drilling retrógrado. Le hizo un drilling retrógrado del cóndilo femoral interno y el paciente siguió con dolor, incapacidad deportiva. Entonces me dice, ¿te lo puedo mandar? Se vino 500 kilómetros. Bueno, déjame que te estudie. Y ya cuando vemos las imágenes, lo que llama la atención es que no es solamente la lesión osteocondral está localizado en el cóndilo femoral interno, sino en el cóndilo femoral externo, con cuerpo libre y con grandes defectos. Entonces también la literatura demuestra que se ve lesiones que son bicondilares, o sea que en una rodilla puede ser bicondilar, y hasta bicondilar en ambas rodillas, como alguno de estos casos. Y para estos casos lo que se está pensando y en este momento se está trabajando en hacer el matching de la lesión osteocondral, ir pensados en una cirugía abierta, tener ya toda la rodilla, porque aquí tenemos que trabajar sobre los dos cóndilos, evaluar si el cóndilo femoral interno tiene algo de viabilidad para la fijación o directamente hacer el reemplazo de, digamos, el trasplante osteocondral bien congelado, no irradiado, con buen matching y con muy buen prefit. Así, los trasplantes de aloinjerto osteocondral congelados no irradiados, más la aumentación de coágulo de fibrina, se establece como una buena solución a largo plazo de tratamiento de estos defectos osteocondrales. Tenemos series ya de follow-up que van entre el 7º y el 8º año. En nuestra serie, con un seguimiento del más corto de 48 meses, pudimos demostrar excelentes resultados clínicos y creemos que la aumentación biológica puede ser un plus, sobre todo en estos casos de lesiones que tienen fondo necrótico. Incitamos a todos los hermanos latinoamericanos que están en condiciones similares a la nuestra a que podamos compartir estos estudios y hacer estudios multicéntricos y darle un poquito más de continuidad. Junto con el doctor Nardín le agradecemos por esta charla y los espero a todos en Buenos Aires en septiembre de 2022. Muchas gracias, doctor Rivarola, por la excelente presentación. Invitamos al doctor Weissman para que nos presente sobre injertos osteocondrales en 2022. Él es médico jefe de la Clínica Alemana Sport, actualmente presidente del Congreso de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenos días. Les agradezco mucho que el esfuerzo de estar aquí temprano. Espero que valga la pena el aporte de los conocimientos. Bien, vamos a conversar sobre los injertos osteocondrales en el 2022. Esos son mis conflictos de intereses. Y lo primero que esta charla pretende como objetivo es definir los tipos de injertos osteocondrales y sus características, mostrar los resultados del uso de los injertos osteocondrales de rodilla en el 2022 y presentar casos clínicos para reforzar su correcta indicación. Bueno, un poco el doctor Rivarola ya nos mostró unos casos, en el fondo, que cuando uno los enfrenta, obviamente que son tremendamente complejos, sobre todo son pacientes jóvenes, ¿no es cierto?, con defectos osteocondrales de gran tamaño, y es un problema que realmente no está resuelto en la actualidad. Existen múltiples alternativas protésicas y biológicas, por ejemplo las prótesis uni o los EMICAP, que son esos botones metálicos como se ve en la radiografía ahí abajo, que no han tenido todos los resultados que deseábamos. Autoinjertos osteocondrales, injertos óseos con membranas, como mostraba la doctora Kilian previamente, el uso de aloinjertos osteocondrales criopreservados o frescos. Los aloinjertos osteocondrales se utilizan desde hace décadas en cirugía de rodilla. Está indicado en lesiones condrales y osteocondrales de gran tamaño, en secuelas traumáticas o de necrosis avasculares o de osteocondritis disecante, como el último caso que mostró el doctor Rivarola, en lesiones con gran daño del hueso subcondral o también indicado en revisiones de cirugías previas condrales fallidas. Podemos catalogar los aloinjertos según el tipo, según la técnica quirúrgica, cuando se utilizan como tarugos o como dicen los norteamericanos, dowel, que es para la mayoría de los defectos en cartílago en el cóndilo femoral, que es una técnica estandarizada que no requiere de una fijación adicional, pero sí de un instrumental específico.
y las técnicas de shell o de caparazón, que es en defectos muy grandes y de geometría muy irregular, en que se utiliza prácticamente una técnica a manos libres y muchas veces requiere de una fijación, de una osteosíntesis con tornillos habitualmente, como se ve en la foto de abajo. También podemos catalogar los aloinjertos según su preservación. Hay aloinjertos criopreservados que se conservan a menos 70 grados en un refrigerador, como se ve ahí en esa foto de arriba, y se utilizan esencialmente en defectos masivos, pero recordando que tienen una baja viabilidad celular y su principal uso en nuestro medio está además en el setting oncológico o de trauma grave. Y están por otro lado los aloinjertos frescos, que son aquellos que tienen menos de 28 días desde su cosecha, se conservan en un refrigerador a 4 grados y tienen una alta viabilidad celular cuando se utilizan en un tiempo precoz. Dentro de la evidencia experimental en los aloinjertos osteocondrales criopreservados, se ha visto en estudios experimentales que hay una mayor rigidez de la matriz condral, hay un contenido de matriz condral inferior al cartílago normal, hay una celularidad también inferior al cartílago normal y hay una mayor degeneración de la superficie condral. Por lo tanto, si bien es una muy buena alternativa, indudablemente que tiene su deficiencia. Respecto de los aloinjertos frescos, la evidencia experimental ha mostrado que a los 12 meses en modelos caninos no hay diferencias macroscópicas, histológicas, imagenológicas ni biomecánicas respecto de cartílago sano. Ahí pueden ver esa foto histológica donde se ve el autoinjerto a la izquierda y los aloinjertos a la derecha y se ven prácticamente iguales en la histología. Entonces, ¿cuáles serían las claves para el éxito en el uso de aloinjertos osteocondrales? Bueno, sabemos que el resultado final tiene relación con la viabilidad celular al momento del trasplante y esto tiene relación con el tiempo desde la cosecha. Mientras más precoz se puede utilizar, indudablemente que la viabilidad de los condrocitos va a ser mayor. También del procesamiento y almacenaje, porque si es que yo hago un lavado de ese injerto muy agresivo, por ejemplo, podría también comprometer la viabilidad de los condrocitos, pero por otra parte, si no hago un lavado adecuado, tengo mayor riesgo de infección. O sea, hay un balance muy fino. Obviamente que, como en todas estas cirugías condrales o meniscales, uno debiera pensar en corregir si hay desejes o inestabilidad en la rodilla o si hay una insuficiencia meniscal subyacente. Y estarían contraindicados en pacientes que tienen artrosis avanzada, o sea, que compromete otros compartimentos, o en una infección activa articular. Los aloinjertos osteocondrales presentan una complejidad que todos conocemos en nuestra realidad. Hay un tema de almacenamiento que ya mencionábamos, el matching del tamaño y la geometría. No es fácil encontrar un donante, sobre todo cuando utilizamos estas técnicas tipo caparazón o shell. La disponibilidad del tejido, sobre todo los halos frescos en Latinoamérica, es muy difícil. La viabilidad de los condrocitos, la posibilidad de respuesta inmunológica del huésped, la técnica quirúrgica que puede ser compleja. Muchas veces se necesita instrumental, ustedes pueden ver ahí una caja instrumental para, en el fondo, darle forma al injerto osteocondral que también se ve bastante compleja. Y hay un alto costo, sobre todo los injertos frescos son muy caros. Pero, teniendo todas esas complejidades, cuando uno va a ver los resultados publicados en la literatura, la verdad es que son bastante alentadores. La sobrevida de los halos frescos a 5 años es de casi un 90%. Y a 20 años un 66%. O sea, nosotros podemos asegurar un bastante buen pronóstico en los 10 años que siguen a esa cirugía. Eso sí, cuando lo combinamos al injerto fresco con trasplante de menisco, la sobrevida a 10 años es de 68%, cae un poquito. 90% de los pacientes tienen una mejor funcionalidad y el retorno al deporte puede darse hasta casi en un 80%. Aunque a 16 meses en promedio, el retorno al impacto, sobre todo, somos bastante cautos en general, sobre todo los injertos tipo shell. Son altamente costo efectivos y tienen un 5% de revisión a artroplastía a 4 años post-operación. Respecto a la rehabilitación de los halos frescos, hay una gran heterogeneidad de las recomendaciones. Por ejemplo, el uso de una órtesis de rodillas es muy opcional según el caso, pero yo concuerdo con lo que presentó el doctor Rivarola, que en general nosotros hacemos una restricción de la carga de aproximadamente 6 semanas en los halos que son de tipo tarugo y obviamente que una descarga un poco mayor en los halos que son más complejos, o una restricción del rango articular cuando son halos patelofemorales, que también va entre 4 a 6 semanas. La actividad de fortalecimiento se inicia aproximadamente desde las 12 semanas y el reintegro deportivo nunca antes de los 6 meses. Hay también factores de mal pronóstico para el uso de aloinjertos frescos y esto es muy importante considerar porque si ya vamos a hacer el esfuerzo económico y en el fondo esperanzar al paciente con estos resultados, también tenemos que conocer estos factores.
la presencia de artrosis, las secuelas de fracturas del platillo tibial tienden a tener peor pronóstico que las de femoral. Una mayor edad del paciente, aunque no hay un consenso en el corte, pero sobre 40 o 50 años, no está bien claro. Los injertos patelofemorales tienden a ser un poco más complejos en su evolución que los tibios femorales. Las lesiones bipolares o en espejo, ahí les puse una curva de Kaplan-Meier, y ustedes pueden ver cómo la sobrevida cae rápidamente, en un 64% de sobrevida a los 2 años, y eso va empeorando en el tiempo. Por lo tanto, si hay un paciente con una lesión bipolar, probablemente los injertos frescos no son una buena alternativa. Los injertos preservados mayores de 28 días también comprometen la viabilidad de condrocitos y su resultado es inferior. El índice de masa corporal mayor de 35 miligramos partido por kilogramo al cuadrado también es un factor de mal pronóstico. Un tiempo prolongado desde el inicio de los síntomas, más de 12 meses, y la revisión de un aloinjerto osteocondral fresco que ya falló. O sea, si ya hicimos un aloinjerto fresco, falló, y lo vamos a revisar con otro, tampoco tiene un tan buen resultado. Quiero compartir un par de casos clínicos con ustedes. Este es un hombre de 28 años con una secuela de una fractura expuesta del cóndilo interno. Se intentó un aloinjerto fresco tipo Shell. Ustedes pueden ver ahí como a mano alzada se va tallando en el fondo el sitio receptor y finalmente con esa osteosíntesis con tornillos se logró un muy buen resultado. Esta es una mujer de 47 años que debutó con un aumento de volumen y un bloqueo articular de 3 meses de evolución. La resonancia mostró ese defecto osteocondral profundo del cóndilo interno, se estimó que era una secuela de una osteocondritis que debutó a los 47 años. Ella es de baja demanda y el defecto era de 15 por 15 milímetros por 6 milímetros de profundidad. Ahí se ve a la izquierda la foto del defecto ya en pabellón, y lo que hicimos fue un injerto osteocondral tipo tarugo, un mega oats. Ahí ven cómo estamos con esa fresa que es milimetrada para calcular exactamente la profundidad del injerto. Lo óptimo es que midan alrededor de 10-11 milímetros de profundidad, ya que si son menos profundos comprometen la estabilidad del tarugo, y si son mucho más profundos comprometen también la integración del tarugo. Por lo tanto, ahí entre los 10-11 milímetros es un tamaño que se ha estimado que es el óptimo. Ahí vemos cómo está cómo viene empaquetado el injerto fresco. Ahí a la izquierda viene el tarugo listo de 16 milímetros. Ahí lo estamos midiendo, ¿no es cierto? Y trae un instrumental para poder cortarlo de la profundidad que uno desea. Y el resultado a la derecha, si recuerdan, la foto de arriba es la imagen con el defecto y cómo queda con ese tarugo de Mega Oats. El último caso es muy interesante, un hombre de 40 años, ciclista, que tuvo un Oats hace 3 años y quedó con un dolor en el sitio de la toma de injerto en la tróclea, que es algo que está escrito, pero yo no lo había visto antes. Pese a que hacemos hartos Oats, la verdad es que no es una complicación muy frecuente, afortunadamente, pero él, fanático del ciclismo, no podía retomar la bicicleta porque tenía un dolor anterior de rodilla justo en la tróclea lateral, muy puntual. Incluso se había operado ya 2 veces, le habían hecho una retinaculotomía lateral y le hicieron una condroplastía de la toma de injerto de Oats y siguió con ese dolor. Tenía una lesión, ustedes pueden ver en la resonancia cómo está hipercaptante después de 3 años, el sitio del tarugo de Oats ahí en la izquierda abajo. Y hicimos ahí se ve en la artroscopía, la mano izquierda, cómo hay un tarugo que está protruyente, ¿no es cierto?, en la tróclea, que tiene además un aspecto blanquecino distinto del resto del cartílago hialino, era como un hueso eburnio cubierto por un fibrocartílago de muy mala calidad. Obviamente lo abrimos, hicimos un Oats con un halo fresco. Ahí ustedes pueden ver cómo estamos sacando el tarugo donde estaba el daño previo y colocamos nuevamente un tarugo osteocondral de aloinjerto fresco de 10 por 11 milímetros. Es interesante, el del medio, la foto del medio muestra el tarugo fresco que implantamos y la de la derecha es lo que sacamos. Y fíjense cómo se ve un hueso necrótico subcondral, incluso con unas manchas blancas y medias negruzcas. Era un hueso que estaba eburnio, completamente desvitalizado y que estaba generando un dolor. Ahí estamos implantando el tarugo y ustedes pueden ver que quedó flash, o sea, quedó liso con el resto de la superficie con un buen resultado. Los aloinjertos frescos muestran buenos resultados en el manejo de lesiones osteocondrales grandes en pacientes jóvenes, con 90% de resultados funcionales buenos a 5 años y cerca de un 80% de retorno al deporte. La viabilidad celular hay que considerar que es clave para un buen resultado al momento del trasplante. Y los resultados son similares de los aloinjertos con los autoinjertos osteocondrales, presentando un alto costo-efectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Weissman. Invitamos nuevamente a la doctora Isabel Guillén, por favor, para que puedan poner el video. Ella nos hablará sobre medicina regenerativa en el sistema musculoesquelético.
Hola, buenos días. Soy la doctora Isabel Guillén de la Clínica Centro de Madrid y hoy voy a comentarles sobre medicina regenerativa en el sistema musculoesquelético. Pues bien, empezamos la charla. Lo primero, dar las gracias a la sociedad por contar nuevamente conmigo. Ya es el segundo año y la verdad es que estoy súper contenta. Y para empezar a hablar de este tema, vamos a proponer lo primero a un paciente. Si tenemos un paciente de 21 años, con un primer esguince de tobillo hace 2 años, 2 esguinces de tobillo más, una rehabilitación muy buena durante 6 meses y en 3 ocasiones, pero el paciente actualmente tiene dolor para practicar deporte y para andar y el tobillo está estable. Bueno, pues el diagnóstico con la resonancia vemos esta lesión condral importante, el ligamento del tobillo está fenomenal, el ligamento peroneo estralino también, y esta gammagrafía con esta hipercaptación. Si nosotros nos vamos a qué tipo de estadio estamos en esta lesión condral, estaríamos ante un estadio 4. Entonces, esta es la lesión osteocondral que nos encontramos cuando le realizamos la artroscopia. Como veis, es una lesión amplia, grande y una lesión que tenemos que solucionar en principio con medicina regenerativa. ¿Qué podríamos hacer? Pues tenemos tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos. Tratamientos no quirúrgicos por aplicación, magneto, infiltraciones, pues de corticoides, en este caso no tiene ningún sentido porque el paciente no tiene inflamación. Y otras implicaciones como puede ser de células madre, de factores de crecimiento o cirugías como desbridamiento, microfracturas, musecoplastia. Pues bien, empezando por las implicaciones de factores de crecimiento. Nosotros tenemos muchos factores en la sangre, pero no sabemos cuál es el que necesitamos para este tipo de lesiones. Esto es como en esta carretera. Hay muchísimos coches, pero nosotros necesitamos uno. Yo, por ejemplo, tengo una familia con 3 hijos, pues yo necesito un coche familiar. Pero hay a otros que un coche deportivo les viene fenomenal, o un camión para transportar cosas. No son lo mismo unos coches que otros. Pues no es lo mismo unos factores que otros. Pero además, todos estos factores los tenemos en la sangre y lo que hacemos a día de hoy es coger todos esos factores, los centrifugamos y los colocamos todos a mogollón. ¿Qué estamos creando? El tráfico. Estamos creando un atasco. No estamos creando lo que queremos hacer. No estamos haciendo nada positivo ni consiguiendo lo que necesitamos. Lo que estamos creando es de repente todos los factores a mogollón en un sitio y están todos atascados en un sitio y no saben qué hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Investigar. Investigar lo primero para saber qué factor es el necesario. Pues bien, nosotros tenemos el DNA-metiltransferasa 3B, es una enzima encargada de metilar el DNA y como consecuencia lo que hace es regular estos genes. Pues hicimos un estudio preclínico, vimos que un paciente sano, es decir, una rata sana, tenía mucho DNA-metiltransferasa 3B, pero cuando ese paciente pasaba a tener osteoartrosis, como veis aquí, ese DNA-metiltransferasa 3B bajaba mucho su concentración. Pues bien, en un ratón sano lo que hicimos es quitarle esa DNA-metiltransferasa 3B y vimos que generaban osteoartrosis. Y a otro paciente sano le pusimos mucha DNA-metiltransferasa 3B y luego le inducimos una osteoartrosis a ese ratón y vimos que había un retraso en la aparición de esta osteoartrosis. Otro factor, el DGCR8, es una proteína clave para la síntesis de microRNA. Entonces, lo que hace es mantener la organización de la heterocromatina. Al aumentar esta expresión de DGCR8 in vivo, mediante el uso de este sistema CRISPR-Cas9, en un modelo de ostatitis de ratón y estudiar sobreexpresión, como diana de esto, conseguimos ver qué pasa con la osteoartrosis. Otros factores de transcripción, el YAP y el TAZ, que actúan como homeostasis de los tejidos. Otro grupo es el TGF-beta y el PROZO. Estos factores están en niveles normales en paciente sano, pero en la osteoartritis están muy disminuidos, por lo cual aumentar estos niveles van a proteger el estado articular. Pero ahora ya sabemos qué factores poner, pero sin embargo no tenemos ni idea qué dosis. Si yo me tomo un ibuprofeno de 20 miligramos, no voy a tener el efecto deseado, pero si me tomo un ibuprofeno de 600, sí. Es decir, tenemos que saber qué factor, que a día de hoy ya tenemos factores, pero tenemos que saber dónde colocarlos y en qué momento. Si yo me pongo una carretera que no es la que me lleva a mi sitio para ir mal, o si salgo a una hora que no es prudente, por ejemplo, pues voy a conseguir un atasco. Es decir, tenemos que ver cuándo colocar esos factores y qué dosis colocar. Entonces, si queremos medicina regenerativa, a día de hoy tenemos que usar las células. Los factores de crecimiento no hemos conseguido regenerar. Pero, ¿por qué usamos células? Pues porque las células forman los tejidos los órganos, los órganos. ¿Qué queremos formar? Esos tejidos. Para ello dijimos, bueno, pues entonces, ¿qué células? ¿Células mesenquimales o células condrocitos? Hicimos este trabajo, está publicado en este artículo, por si lo queréis revisar.
y cogimos 15 animales divididos en 3 grupos. A todos les realizamos 2 cirugías. Una primera cirugía que hacíamos las 3 lesiones, una lesión en el subcortical, otra en el cóndilo y luego femoral y otra en el cóndilo femoral medial. Y lo que hicimos es hacer en la lesión del surco troclear, hicimos microfracturas y en el cóndilo era la lesión que tratábamos. Y en la segunda cirugía lo que hacíamos es implantarlos a 1 millón de condrocitos, a 2 millones, a 5 millones de condrocitos o a 5 millones de células mesenquimales. Bueno, pues en las necropsias lo que vimos... Sí, en las necropsias lo que vimos, en las necropsias lo que vimos es que tomamos una zona del surco troclear, que era la zona 1, que tomamos para control, la zona 2 era la zona que habíamos hecho microfracturas y la zona 3, que era la zona A. Bueno, pues en nuestros resultados lo que vimos es que el control era el mejor tejido que obteníamos, evidentemente nada es mejor que lo sano, y después con condrocitos a 5 millones. Cuando usábamos microfracturas y células mesenquimales no obteníamos un cartílago en paridad de harina y con condrocitos a 1 millón teníamos un tejido muy parecido, pero con menos concentración celular. Cuando usábamos los safraninao, pues nos pasaba un poco lo mismo. El mejor tejido obtenido era cuando usábamos condrocitos y era una concentración de 5. Cuando estudiamos el perfil de expresión de colágeno tipo 1, el que más tenía eran microfracturas y luego mesenquimales, y cuando teníamos el de agrecano y colágeno tipo 2, que es el bueno marcador de cartílago hialino que queríamos, el que más tenía este tejido era el control y el de 5 millones. Por lo tanto, lo que sí teníamos claro es que si usábamos células tenían que ser condrocitos porque era la única manera de conseguir esta mención original, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, 2 vídeos de estas células dividiéndose en nuestra sala de cultivos. Son vídeos que se realizan a lo largo de una noche entera, ¿vale? Porque la división celular requiere su tiempo. Bueno, pues bien, entonces, ¿qué indicación tendríamos? Pues lesiones condrales y osteocondrales de Astagalov entre 15 y 55 años, con una profundidad de menos de 10 o 12 milímetros, porque si no tenemos que hacer la técnica sándwich, y lesiones de más de 1 centímetro. Las contraindicaciones, pues, osteoartritis mal alimento, en este caso, nuestro paciente, si tuviera una inestabilidad, también tendríamos que solucionar esa inestabilidad. Aquí tenemos el vídeo, lo voy a hacer un poco rapidito para que no tengamos... Lo primero que hacemos es colocar las agujas, porque necesitamos hacer una osteotomía de malleolo medial para llegar bien a la lesión. Colocamos las agujas en los tornillos y luego hacemos la osteotomía para que luego nuestra reducción de la fractura sea perfecta. ¿Vale? Aquí ya estamos haciendo la osteotomía. Hemos puesto una aguja guía para ver bien la orientación de la osteotomía. Terminamos siempre con un osteotomo. Y aquí lo que vemos es ya, vamos a liberar esa osteotomía y vamos a ver en breve la lesión. ¿Lo vais a ver ahí muy fácil? ¿Veis cómo es como si fuera una ampolla? Tenemos ahí esa lesión enorme. Muy bien, pues entonces retiramos todo, cureteamos la lesión, la marcamos con un rotulador y hacemos una medición del defecto. ¿Veis? Esa es la lesión. ¡Ay! Me he salido. Perdón, ¿eh? ¿Veis? Ahí estamos marcando un guante cuál es el defecto exacto. Y aquí tenemos la membrana. La membrana tiene 2 caras, una cara rugosa y una cara lisa. En la cara rugosa es donde implantamos las células y en la cara lisa es la zona que tenemos que llevar hacia la articulación para que las células no se escapen. Perdón. Bueno, pues como en este caso era un tejido, o sea, una lesión muy profunda, aquí lo que estamos realizando es colocando injertos de la propia osteotomía. Se ve muy bien ahí. ¿Veis? En esa zona, para poner la lesión a plano y que no nos quede hundida. ¿Ves? Ahí estamos impactando el injerto. Después de haber esperado los 12 minutos, esta es la membrana ya con las células implantadas. Y lo que hacemos es, bueno, ir suturando la membrana hasta obtener el resultado final. Ahí está. La membrana colocada en su sitio. Muy bien, pues ¿cuál es el postoperatorio? Pues un vendaje, no usamos inmovilización, no cargar durante 6-8 semanas, una carga progresiva hasta las 12 semanas, control mediante resonancia al año y si está de acuerdo el paciente, pues realizamos una biopsia renal. Es un paciente que le realizamos un second look porque le molestaba el material de osteosíntesis
y macroscópicamente vimos es un tejido de apariencia muy similar al tejido hialino, y con una microscopía, aquí vemos este es el vídeo de la lesión, y con esta microscopía que veis estos grupos isogénicos típicos de esta lesión, Por lo tanto, es una técnica que consigue cartílago hialino, que reduce la clínica, tiene menos complicaciones, pero el problema es que son 2 cirugías, con lo cual tenemos que mejorar algo así. ¿Y cómo podríamos mejorar? Con los condrocitos halogénicos. Hemos hecho un experimento con 2 tipos de ratas y le poníamos condrocitos de una rata a la otra. No tuvimos ningún problema. Estamos en investigación para poder conseguir estos condrocitos halogénicos que nos llevarían a poder realizar directamente la segunda cirugía. Estas son nuestras publicaciones, por si las queréis revisar, de toda nuestra investigación, pues el CLOZ, el TGF-beta, el DGCR8, etc. Y nada más, nuestros 2 grupos, uno está en el SOLC, otro estamos aquí en Madrid, en España, y muchas gracias por vuestra atención. Pero tener en cuenta que el futuro de estas lesiones de cartílago es la célula sea acumulada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guillén. Nuevamente invitamos a doctor Weissman con la última charla, Alternativas Biológicas para optimizar la reparación meniscal. Adelante, doctor. Muchas gracias. La verdad es que esta es una charla que probablemente causa algo de expectación, porque es un tema que todos tenemos la duda, en el fondo. ¿Dónde está nuestro límite dentro de las alternativas biológicas? ¿Dónde es costo efectivo? Vamos a tratar de aclarar, no todo, pero de dilucidar algunas de estas dudas. Ese es mi conflicto de interés. Y quiero comenzar con un caso clínico de un paciente de 17 años que juega básquetbol, tiene un eje normal, un cartílago sano, y sufrió una torsión durante un partido, persistiendo con dolor y aumento de volumen, y ustedes pueden ver ahí en la resonancia cómo se ve sobre todo en el corte axial, una rotura radial completa del cuerpo del menisco lateral. Entonces, obviamente que pasamos a una cirugía, donde ahí pueden ver en la artroscopía la rotura completa hasta el borde periférico, y cruentamos los bordes con el shaver enérgicamente, y hicimos una técnica de sutura mixta, híbrida, con puntos de fuera adentro y con puntos todo dentro. Ahí ustedes ven con la pinza Scorpion cómo estamos pasando puntos dentro del mismo tejido meniscal, y ese es el resultado final, bastante bonito en el intraoperatorio. Pero este es el paciente que yo les comentaba ayer, que sufrió una hemartrosis postoperatoria, y eso generó un retraso en su rehabilitación. Pese a esto, en la resonancia magnética a los 6 meses ustedes pueden ver a la izquierda las imágenes preoperatorias y a la derecha el resultado a los 6 meses, cómo se restituyó ese anillo periférico de buena manera. Y el paciente pudo retornar al fútbol y al básquetbol a los 8 meses post-op. Bueno, las roturas meniscales son frecuentes. Sabemos que el menisco tiene un rol fundamental en la homeostasia articular, que la menisectomía favorece el proceso degenerativo articular, lo hablamos ayer en el bloque de menisco, y la preservación meniscal, por el contrario, protege el cartílago, generando un menor riesgo de progresión del daño condral. Las indicaciones de reparación meniscal el año 2022 son las clásicas, como las roturas longitudinales de zona roja, entre 10 a 40 milímetros, inestables, pacientes, pero se han ido incluyendo cada vez más nuevas indicaciones. Por ejemplo, ayer me preguntaba uno de los traumatólogos acá, que dónde estaba mi límite de edad, y la verdad es que hoy día el límite de edad, que antes se hablaba de 40 años, ya no existe. O sea, podemos intentar, mientras la biología del paciente sea adecuada y el tejido meniscal sea adecuado, podemos intentarlo, digamos, a una mayor edad, de ser necesario. También en lesiones crónicas, más de 10 o 12 meses de evolución, si el tejido meniscal se ha preservado durante ese tiempo, no es un impedimento para hacer una reparación. Hay un estudio de Espejo Reinel de la revista Arthroscopy, en que él mostró en lesiones de más de 12 meses una cicatrización similar a lesiones agudas, siempre y cuando tengamos ciertas consideraciones técnicas que estimulen la biología de la cicatrización. También hoy día estamos suturando algunas roturas desde la zona blanca, algunas roturas radiales, como vieron en el caso previo, roturas horizontales o lesiones de la raíz meniscal. O sea, se ha ido ampliando el arsenal de indicación. Ahora, pese a esto, tenemos que estar conscientes de que la falla en la reparación meniscal puede estar presente hasta casi en un 30% de los casos, sobre todo en estas roturas más complejas, de zona más avascular o con una mecánica más difícil. Y la falla habitualmente es por causas mecánicas, una mala técnica, una sutura insuficiente, un tejido de mala calidad o una rehabilitación con una carga precoz desmedida,
O también pueden haber causas biológicas, como una mala irrigación, un pobre potencial biológico, o factores inflamatorios locales que pueden afectar la cicatrización. Es ahí donde aparecen estas estrategias biológicas que potencian o pueden mejorar la cicatrización meniscal. Ahora, lamentablemente, como todos sabemos, hay pocos estudios clínicos al respecto y con bajo nivel de evidencia. Hay muchos estudios de ciencias básicas, pero al llevarlo a la práctica clínica no tenemos una evidencia de mucha potencia. Y estas coadyuvancias biológicas las podríamos dividir en estimulación local del sangramiento, como vimos con el shaver en ese caso clínico que les mostraba, el uso de pegamentos biológicos, la aplicación de factores de cicatrización o crecimiento, las terapias celulares o terapias génicas que vamos a ir desglosando a través de esta charla. La estimulación local de sangramiento, lamentablemente el video no corrió, espera, a ver si es que... Lamentablemente, bueno, el video no corrió, pero ahí básicamente se ve en ese video cómo esa raspa meniscal, ¿no es cierto? Uno raspa la zona cruenta la zona de la lesión y finalmente genera un sangrado que es algo que está estudiado desde los años 90, está absolutamente validado en la literatura del punto de vista científico y clínico. Por lo tanto, nunca, pero nunca debemos olvidar hacer un cruentado de los bordes de la lesión. Otra estrategia es la estimulación local de sangramiento. Puede ser, por ejemplo, al reconstruir un ligamento cruzado simultáneo con la sutura meniscal, sabemos que eso per se va a generar un sangramiento local. Si es que no reconstruimos el ligamento, una opción también es hacer microfracturas del surco intercondilio, como nos sugirió ayer el doctor Rivarola en su charla. O la otra opción es, como se ve en la foto a la derecha, hacer un pinning local con una aguja espinal, por ejemplo, donde uno puede puncionar fenestrar múltiples veces la zona donde está la rotura y eso estimula la llegada de sangre al lugar. Por otra parte, se han descrito bioductos, que son implantes que llevan sangre a la zona avascular. Ahora se han descrito experimentalmente y significativamente han mostrado que ser mejores que la trefinación aislada, pero no se han llevado a la práctica clínica porque todavía hay problemas con el implante, que puede generar un daño condral directo o migrar. Por otra parte, existen los pegamentos biológicos. El más popular es el coágulo de fibrina, que tiene la gracia que es de bajo costo, y tiene además resultados promisorios en series clínicas, incluso con roturas de la zona blanca. Claro que en series de casos, digamos, no hay evidencia tipo 1 todavía, pero indudablemente que es una estrategia biológica también simple y de bajo costo. Pero hay que tener ojo porque, y ahí podemos a lo mejor preguntarle después al doctor Rivarola, porque puede ser difícil de aplicar, hay ciertos trucos, porque si no el coágulo, entre comillas, se degrada al tratar de colocarlo in situ. También existen adhesivos de gelatina y albúmina que todavía no son muy populares. Respecto del uso del PRP y la reparación meniscal. Bueno, todos sabemos que el plasma rico en plaquetas es un concentrado autólogo de plaquetas que puede concentrar entre 2 a 10 veces lo que encontramos en la sangre, puede ir con o sin glóbulos blancos, tiene distintos activadores, todos en base a calcio, y básicamente lo que estamos haciendo es una inyección suprafisiológica de factores de crecimiento. La mayor cantidad de estudios hoy día del PRP en rodilla están dados en patología degenerativa articular, no tanto como coadyuvante en reparaciones meniscales. Por lo tanto, es un tema controvertido. De hecho, les traigo acá a la charla 4 trabajos de los últimos 2 años para que vean un poco la controversia. Este es un estudio, todos son estudios de muy buen nivel por grupos académicamente potentes. Este es del grupo de Brian Cole y Jorge Chala. Es una revisión sistemática del uso de PRP en aumentación meniscal del año 2020 y la conclusión es que hay evidencia insuficiente para avalar el uso de PRP rutinario en estas lesiones. Así que un dedito para abajo. Este es otra revisión sistemática también del 2020, también de otro grupo potente de Colorado, de Eric McCarthy, y la conclusión básicamente es la misma. No hay evidencia suficiente para avalar el uso rutinario de PRP. Pero en esta otra revisión sistemática, también del 2020, del grupo de Seth Sherman de Stanford, también un grupo muy potente, ellos llegan a otra conclusión en su revisión, y siendo que es una revisión del mismo año. Llegan a la conclusión de que, al revés, aunque la evidencia no es muy potente, pero hay evidencia clara, clínica, de que la aumentación con PRP puede disminuir la tasa de falla de un 27% a un 10%, o sea, 3 veces menos, por lo cual avalan su uso. Un dedito para arriba. Y esta última revisión del año pasado, que también es un grupo del Instituto Rizzoli, también un grupo potente en cuanto a la parte científica, llega un poco a la misma conclusión. Ellos muestran que hay una mejor cicatrización que al no usarlo,
bajando la tasa de re-rotura de un 25 a un 9,9%, muy parecido a lo que reporta el grupo de Seth Sherman. Así que también un dedito para arriba. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Tenemos 2 revisiones sistemáticas por grupos confiables, que dicen que no sirve, o que no hay evidencia suficiente, y 2 que dicen que sí es suficiente y muestra resultados espectaculares. Bueno, si analizamos estos estudios con más detalle, cada revisión sistemática utilizó el sistema PRISMA, que es un sistema que permite, digamos, al autor del trabajo desglosar la literatura e identificar los trabajos de mayor consistencia científica y analizar esos trabajos. Y estas 4 revisiones sistemáticas seleccionaron 5 artículos de la literatura. Las 4 incluyeron los mismos trabajos de Griffin, Kaminsky y Dye, pero cambiaron en que algunas incluyeron un trabajo de Eberhard y Pujol, otras incluyeron de Pujol y Kemocky, otro de Eberhard y Kemocky, y ahí está la diferencia, en que la selección, el filtro fue un poquito distinto, y fíjense cómo esa mini diferencia en la metodología de la selección de los trabajos nos lleva a conclusiones diametralmente opuestas. Por lo tanto, ¿a quién le creemos? No tengo la respuesta. Pero mi recomendación es utilizar el PRP en 2 situaciones concretas. O sea, yo creo que si es que no tenemos la respuesta sólida, tampoco podemos decir ya ocupémoslo en todos los casos. Yo creo que eso sería un poco irresponsable, pero por otra parte hay cierta evidencia y cada vez está apareciendo más evidencia. Yo tengo la sensación de que en los próximos años vamos a ir teniendo más aval para su utilización más rutinaria. Yo les recomiendo utilizarlo en roturas horizontales sintomáticas, que no contactan el intraarticular, son las típicas roturas por clivaje que se dan en deportistas jóvenes que hacen deportes que implican, por ejemplo, freno y aceleración, y esto se hace una inyección bajo eco, no es necesario hacerlo en pabellón. Hay evidencia, hay estudios científicos europeos con muy buenos resultados. Y lo otro en roturas que deben repararse pero en un ambiente biológico adverso, por ejemplo, radiales completas, pacientes con roturas horizontales en pacientes jóvenes o asas de Valde crónicas, donde idealmente hay que potenciar esa biología. Respecto del uso de células madre en las roturas meniscales, la verdad es que ustedes saben que las células madre mesenquimáticas son las que pueden dar origen a la línea de cartílago y de menisco. Y existen estudios experimentales de reparación meniscal, pero con resultados un poco inconsistentes. ¿Qué dice la evidencia clínica? Existen 2 revisiones de la literatura de los últimos años, esta del 2019, que identificó estos 5 trabajos que ustedes ven en ese listado, sacando el trabajo de Vangsness, que tiene una casuística interesante, pero tiene hartas fallas metodológicas, incluyendo un sesgo de conflicto de interés. Todas las otras son revisiones de 1 o 2 casos, ¿ya? O sea, de entre 1 y 5 casos, perdón. Y tenemos esta revisión del 2021, que es otra revisión sistemática, y utilizó los mismos 5 trabajos. O sea, no hay más evidencia en los últimos años, hasta el año pasado por lo menos, ¿ya? Yo seleccioné el trabajo que me parece más emblemático de toda esta revisión, que es este estudio de Sequilla, en que se operaron 5 pacientes de sexo masculino que tenían roturas degenerativas meniscales más de 8 meses con síntomas. Se realizó en un primer tiempo la sutura meniscal y se tomó una muestra de tejido sinovial desde donde se aislaron células madre y se expandieron en el laboratorio, y 2 semanas después se volvió a reintervenir el paciente revisando cómo estaba la sutura e implantando las células madre expandidas en el laboratorio directamente sobre la zona de la rotura. Y en un seguimiento, y ustedes pueden ver, ahí están los 5 casos en la mano, en la foto de abajo, eran roturas súper complejas realmente en su patrón, ¿eh? Y en el seguimiento a 2 años, los scores funcionales mejoraron, pero interesantemente el Tegner, que es el score de actividad física deportiva, se mantuvo. O sea, tampoco la ganancia funcional fue tan espectacular, ¿ya? Aunque es un trabajo promisorio preliminar. Entonces, en base a esto, yo podría decir que no hay una evidencia suficiente para recomendar su uso rutinario. ¿Qué dice la terapia génica? Que un poco la doctora Guillén nos mostraba también en su presentación previa. Bueno, en la teoría, la terapia génica inserta genes terapéuticos en vectores virales o celulares que regulan la expresión local de factores de crecimiento, y la transferencia de genes podría potenciar la reparación o la regeneración de tejidos. Acá hay un estudio animal más o menos antiguo, del 2009, en que ustedes pueden ver que estos animales que estaban manipulados genéticamente eran animales transgenes de ciertos factores inflamatorios. Ustedes pueden ver cómo en las fotos de arriba
tuvieron la lesión meniscal que se les hizo in vivo, cicatrizó de mejor manera que en la foto inferior, donde no se manipularon estos genes y la cicatrización fue inferior. O sea, hay estudios experimentales que son promisorios, pero yo me pregunto, este estudio que es del 2009, yo no he visto como una seguidilla de estudios en la misma línea, o sea, finalmente como que no hubo una línea de trabajo, lamentablemente, que siga ese estudio genético. ¿Qué dicen los estudios genéticos en humanos? Básicamente hay screening genéticos, no hay estudios terapéuticos todavía, y lo que se hace es la detección de pacientes que tienen un mayor riesgo de artrosis post-menisectomía. O sea, hoy día existen alguna expresión de genes que se han vinculado con un mayor desarrollo de la artrosis después de hacer una menisectomía. Y se ha visto que pacientes que tienen una menor progresión de la artrosis tenían expresión mayor de todos esos factores genéticos de enzimas proinflamatorias. Entonces, como conclusión de esta presentación, hay un alto nivel de evidencia que respalda los beneficios de la preservación meniscal, pero pese a esto existe una alta tasa de menisectomías y fallas en los meniscos reparados. Entonces es ahí donde los ortobiológicos aparecen como una buena estrategia para favorecer la cicatrización meniscal. Existen decenas de terapias experimentales con factores biológicos, células, vectores, modelos animales, etcétera, pero lamentablemente pocos trabajos clínicos y además de una gran heterogeneidad. La coadyuvancia biológica con mayor evidencia clínica actual es el coágulo de fibrina y, como les comentaba, parece haber un giro del timón a que hay un poco más de evidencia que avale también el uso del PRP. Pese a que no se recomienda su uso en todos los casos de reparación meniscal, sí habría un rol en casos que sean biológicamente críticos y que hay que seleccionarlos obviamente en base individual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Weissman. Bueno, tenemos unos minutitos para poder hacer la discusión. No sé si alguien del público tendrá alguna pregunta. ¿No? Por ahora, bueno, empezaremos quizás con lo que todos casi nos preguntamos, ¿no? Y quizás una pregunta para todo el panel. Nosotros sabemos que las artroscopías, casi un 60% vamos a encontrar una lesión condral. Esos pacientes que le encontramos como un hallazgo, hemos entrado para otro tipo de lesión, ¿les hacen algo? ¿Entran preparados como para poder hacerles alguna reparación? ¿No a presentar algún síntoma? ¿Entran ya a repararlo? ¿Alguna condición especial para hacerlo? Sí, ¿qué tal? Bueno, yo sí trato de tener siempre, cuando tenemos en los estudios de imagen, de resonancia, muchas veces alcanzamos a ver imágenes y ya entramos preparados, pero yo tengo siempre por ahí pues el microfracturador, aunque ya hablamos de que es preferentemente perforar, tenemos un par de Kirchner por ahí siempre en nuestro alcance para hacer las perforaciones, y tengo un sistema reutilizable de autotrasplante osteocondral también siempre en la charola de cruzado y de menisco. Siendo una patología tan preponderante la lesión condral, creo que el mensaje que tenemos que llevarnos es que el árbol no tape al bosque. Uno dice, ay, tenía la lesión de menisco y no vi que tenía la lesión condral. Primero sospecharla en el preoperatorio para ir planificado y tener un buen set. Y así como ayer con Alex hablábamos de tener la recomendación de su set de reparación meniscal, también tengan su set de reparación o de terapias para el cartílago, desde punzones para microfracturas, un set propio de trasplante osteocondral que muchas veces nos va a servir para resolver la patología concomitante. Se discute a veces el no sobretratar algunas lesiones, pero en relación a estas lesiones del cartílago que son sintomáticas y sabemos la evolutividad que tiene, nuestra conducta es tratarlo en forma simultánea. Sí, bueno, interesante porque yo tengo la suerte de que la mayoría o sea, todos los pacientes que me toca operar llegan con imágenes ya con resonancias de alta calidad, por lo tanto la posibilidad de encontrarnos con una lesión no sospechada es baja, ¿ya? También recordando que en esos estudios del 60% en que uno se encuentra con lesiones condrales concomitantes en la artroscopía, afortunadamente un 85-90% son lesiones de grado 1 a 3. Las grado 4 son pocas, por lo tanto ya tienen una cobertura condral y probablemente cualquier cosa que hagamos no va a ser mejor que esa cobertura que ya tienen. Por lo tanto, cuando nos topamos con estas lesiones grado 1 a 3, habitualmente lo que hacemos es, si es necesario, estabilizar los bordes de la lesión con una condroplastía, y en los muy pocos casos, yo recuerdo un caso con una lesión grado 4 que fue subestimada en la resonancia preoperatoria,
hicimos una microfractura intraoperatoria, pero lo complejo, afortunadamente nosotros tenemos disponibilidad, yo concuerdo con el doctor Rivarola que tienen que tener su cajita con los picayelos de microfractura o idealmente si tienen algún OATS guardado por ahí, pero lo que se me hace a mí tremendamente complejo es después enfrentar al paciente y conversar, porque hay un cambio habitualmente en la rehabilitación que va aparejado de esta terapia condral. Entonces ahí uno tiene que ver, yo creo, poner también en la balanza si fue algo inesperado, cómo es tu vínculo con el paciente y bueno, cómo lo van a enfrentar en conjunto. Ok, eso es muy interesante. Otro punto, y quizás como por el tiempo que no tenemos tanto, es preguntarles a cada uno lo que mucho habla en la literatura, ¿no? O sea, ¿cuál es su conducta, por ejemplo, en lesiones pequeñas, focales? ¿Qué es lo que suele utilizar de primera instancia? Ahorita vamos a mencionar solamente lo que estamos fémur. De ahí ya quisiera preguntarles un poco de patela, que es complejo y completamente diferente, pero de repente dentro de su esquema de trabajo, una lesión focal, pequeña, ¿cuál vendría a ser su primera opción de tratamiento? A cada uno, por favor. Comenzaremos con usted, doctor. Gracias. Bueno, en mi práctica me toca esencialmente operar gente joven deportista. No, la mayoría no son profesionales, pero sí gente que disfruta el deporte y que para ellos es muy importante. Por lo tanto, mi primera opción en esos casos es hacer un OATS. Creo que hay suficiente evidencia que avala buenos resultados al mediano y largo plazo y un buen retorno al deporte, que es lo que más le interesa a mis pacientes. Ahora, la microfractura indudablemente que también es una opción, dependiendo de la localización. En la tróclea hago microfractura motorizada con el PowerPick. Se ve que estamos cerca y compartimos mismo grupo de pacientes porque tenemos las mismas indicaciones y a veces nos pasa en pacientes por ahí de 50 años, jóvenes como que la mayoría aquí del auditorio, que nos encontramos con esas lesiones y no tienes para hacer un trasplante condral. Somos prolijos, preparamos el lecho, realizamos microfracturas, por más que no es la primera o la mejor indicación, es la que realizamos y a veces nos dan buenas satisfacciones. Así que no somos partidarios de mirar para un costado una de esas lesiones, las tratamos y recuerden que para pacientes jóvenes, activos y deportistas, en lesiones focales lo mejor es el trasplante osteocondral autólogo. Doctor Sí, yo creo que hay que tener bien en claro que no existe una manera de regenerar cartílago articular. Ninguna de las reparaciones que hacemos realmente hacen cartílago articular, pero sí lo podemos mover de un área de la rodilla que no sea tan útil. Entonces yo también realmente cada vez hacemos más y más OATS, autólogos, inclusive en lesiones pequeñas. Si ya son más de 6 milímetros, ahí mi limitación a veces es económica, porque cuesta, pues, bueno, serían pesos alrededor de $1,000 el sistema de trasplante de las casas comerciales o $1,500. Entonces, tal vez es una decisión económica en los pacientes que no tienen este acceso. Híjole, trato de convencerlos de si lo pueden juntar, sobre todo en lesiones mayores de 1 centímetro o ATS. Si son menores de 1 centímetro y el paciente no tiene los medios, pues a lo mejor una microfractura aumentada, pero si tienen los medios del tamaño que sea, yo haría uno ATS. Apenas en México empezamos a tener un poco de acceso a los injertos frescos, se los quedan todos en Monterrey y en Guadalajara. Tienen el equipo muy bonito, pero pues está todavía muy limitado. Excelente. Yo tengo una pregunta para Alex, aprovechando que estamos hablando del caso que presentó, muy interesante, de la zona dadora de la vertiente lateral en el cóndilo femoral externo. Si los del panel son de la zona dadora, la rellenan, porque la pregunta es ¿por qué hizo esa hipertrofia? ¿Por qué hizo esa molestia? Entonces, ¿rellenan, no rellenan? ¿Qué complicaciones has visto en zona dadora? Sí, buena pregunta. La verdad es que dentro de mis casos, y como les digo, mi técnica predilecta es el OATS en la mayoría de las lesiones condrales sintomáticas. No he tenido ni un caso de dolor crónico en la toma de injerto, aunque está descrito. Pero, ¿y qué es lo que hago? Sí, relleno el defecto de la zona de la toma del injerto en la tróclea con el mismo tarugo que uno obtiene de la zona receptora. Ahora, ese tarugo siempre es más corto que en el fondo el socket que queda en la zona dadora. Por lo tanto, es muy difícil que quede prominente. Igual me preocupo de que no quede prominente. Y siempre lo impacto también con el mismo impactor que viene con el sistema OATS. Y con eso la verdad es que hemos tenido siempre buena integración. Incluso yo le hago resonancia magnética a todos mis pacientes operados por lesión condral a los 6 meses y uno puede ver un fibrocartílago en la superficie de la tróclea en la resonancia y no tenía problema. Doctor. Yo de hecho tengo ahí una muy mala experiencia con un jugador profesional de básquetbol que le hicimos un trasplante de tres cilindros. Era una lesión muy grande, no teníamos
frescos, le pusimos uno de 3, muy bien 3 años, y después se fracturó en el sitio donador, porque realmente lo único que hacíamos era yo ponía ese remanente, pero luego el sistema que tenemos, por ejemplo el de Mytec, no te permite tomarlo, sino lo destruye, que lo hace más fácil de hacer el sitio receptor, pero no tienes ese remanente. Entonces, después de ese caso, lo que empezamos a hacer es, incluso voy a Crestiliaca, ya hago un doble trasplante, tomo un cilindro con el mismo sistema de donador de la Crestiliaca, con periósteo, que también me da la tranquilidad de que tenemos alguna cobertura de tejido blando, y ese lo ponemos de Crestiliaca al sitio donador y del sitio donador al sitio receptor. Si es solo un cilindro, a veces no, pero si son más de 2 cilindros, trato de hacer eso, o tener al menos chip de hueso y compactarlo con el mismo coágulo de aspiro de médula ósea, el injerto lo compactamos bien. Por eso es la tendencia quizás ahora de hacerlos quizás uno más grande en vez de tener varios chiquitos, ¿no? Ahora, pasando a lo que son lesiones grandes, quisiera ya preguntarle al doctor Rivarola de lo que usted nos ha presentado, que es sumamente interesante. Acá en Perú es muy, muy complicado encontrar cadáver fresco congelado, pero sí podríamos tener lo que usted nos ha mencionado. ¿Usted tiene ha hecho algún estudio, algún cultivo sobre la viabilidad celular? ¿O ahí es donde ya entra lo que es su coágulo de fibrina para darle ese aporte biológico al andamiaje, ¿no? ¿Qué tan bien le ha ido con eso? La realidad que, como les mostré en la serie, uno de los casos tiene una fijación con tornillos para específicamente poder hacer este estudio histopatológico y que nos hable un poquito qué celularidad se ve estudiando tanto al cartílago como al hueso. Hoy no lo tenemos. Lo que sí podemos decir que la evolución clínica e imagenológica no nos ha dado ninguna pérdida de la congruencia articular, que no hemos tenido reabsorción de los tejidos, y de última podría actuar como un andamiaje para mantener bien la estructura. Creo que es una variable, que es una posibilidad, obviamente que no es el ideal lo mostró Alex y es lo que se realiza en los centros de Estados Unidos y de Europa, mismo España tiene esa posibilidad de hacerlo, México también, así que yo soy el del medio, estamos aquí en el medio, Perú y Argentina tenemos que mejorar en ese sentido, pero bueno, creo que es una variable. Creo que es muy interesante y sincera, si como estimulamos tanto también en nuestra reunión de SLAR a juntar nuestros casos, son casuísticas pequeñas, no hay nada publicado al respecto, si pudiésemos hacer estudio histopatológico y tener una respuesta a esta interesante pregunta. Sí, doctor, y eso es muy interesante porque nosotros en Perú podríamos tener la opción de hacer ese tipo de trabajo y quizás hacerlo en conjunto, ¿no? Perdón, yo quería agregar que me parece lo que el doctor Rivarola plantea está perfecto. O sea, si tiene un injerto congelado que tiene esta, entre comillas, hándicap de que la viabilidad celular puede estar comprometida, hay que trabajar con la biología. Entonces se puede utilizar fibrina o PRP o concentrado de médula ósea, etcétera, ¿no es cierto?, para tratar de potenciar esa biología. A los injertos frescos, por el contrario, se ha visto que no es necesario. Hay estudios en que se ha utilizado grupos con concentrado de médula ósea y trocin y no había una gran diferencia. Ahora, yo quería igual preguntarle al panel, porque en Chile las mismas empresas que traen los aloinjertos de tendones que usamos para reconstruir un ligamento, por ejemplo, el ligamento cruzado, son las que traen los aloinjertos frescos. Entonces, bueno, obviamente son carísimos, pero en todos los países hay algunas personas que tienen un poder adquisitivo que a veces podrían costearlo, digamos. Entonces, mi pregunta al panel es, ¿cuál es la limitación? ¿Es una limitación regulatoria del país? ¿Es un tema económico de las empresas privadas de salud? ¿Cuál es? Acá en México el principal, está el problema económico, pero también los donadores. Hay muy poco cultura de donación y los poquitos que hay son caros por eso, y además se los quedan pues en los mismos estados donde tienen los centros que tienen frescos, que hay dos ciudades en México que los tienen, y casi todos esos frescos están trabajando ahí. Es difícilmente. Yo tengo pacientes en lista de espera que terminamos haciendo autólogos porque no se consigue, ¿no? Voy a presentar un caso en el de patelofemoral donde vemos eso, que en este mismo jugador la indicación era un trasplante fresco porque era una lesión de 3 centímetros, era 4 centímetros cuadrados. Le pusimos 4 taquetes de 10. Entonces, eso era la indicación real, era un injerto fresco y no lo conseguimos, ¿no? Igual, completamente de acuerdo con el doctor. Nosotros acá en Perú no existe ninguna regulación para lo que es donación de órganos, y los laboratorios también que traen es completamente complicado, es muy caro. Así que lo que nos queda es esta opción que es buenísima para nosotros, ¿no? Tener un injerto fresco es muy, muy complicado aquí regulatoriamente, por ley, por donación, muy difícil.
Ya me están diciendo de la hora, pero ya, la última pregunta que usted la mencionó para el doctor Rivarola, para no olvidarnos, era los tips para poner coágulo de fibrina. La verdad a mí me ha pasado, es sumamente complicado, entonces sí me interesa que nos lo diga. Creo que la clave está, primero que nada, en no apresurarse en la colocación del mismo. Cuando uno hace un efecto así sándwich es muy sencillo porque el coágulo ya tiene cuerpo y uno está compactando hueso con hueso en algo osteocondral. En la reparación meniscal es el challenge, sobre todo por dos cosas. Si tengo una lesión longitudinal, lo que habitualmente hacíamos era tratar de ponerlo en el medio de la lesión y reparar con la sutura, pero es muy frecuente que cuando uno le da volumen y flujo con su solución fisiológica, tiene un arrastre. O sea que la realidad era que lo que hacíamos era en la manipulación, tratábamos de 10 o 12 minutos en la preparación del coagulito para darle buena forma, y cuando estamos haciendo nuestro pasaje de puntos en la técnica de afuera adentro, que es cuando más la combinábamos, lo que hacemos es, antes del anudado final, ponemos el coagulito, hacemos el anulado, y una vez que se hace ese nudo, no se utiliza más la solución fisiológica. Y por segundo también, además de ese coágulo de fibrina, hacemos las microfracturas de intercondilo, o sea que hacemos una combinación. Ok, son dobles, perfecto. Bueno, para que comience el módulo, muchísimas gracias. Creo que podríamos hablar un montón, me he quedado con varias preguntas, me imagino que el público también, ya podríamos responderlas también. Muchísimas gracias a todos.